bendecimos, te glorificamos, Señor. Señor, te damos gracias por tu presencia, Señor, porque sabemos que estás en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, porque estás presente, Señor, en nuestras vidas. Señor, te alabamos y te glorificamos, Señor. Entregamos, Señor, este tiempo en tus manos. Señor, esta es tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú hablando, que seas tú ministrando, Señor. Que seas tú, Señor, el que traiga esa palabra preciosa, esa palabra maravillosa, Señor, que penetre los corazones, Señor. Todo esto lo pongo en tus manos, Señor. Me encomiendo en tus manos, Señor, y que seas tú hablando y que podamos interpretar correctamente tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tú te habrás fijado, ¿no?, en la Biblia. En la Biblia tenemos dos acontecimientos muy importantes. Dos acontecimientos en los cuales hay un antes y un después de ese acontecimiento. El primero fue la desobediencia, ¿no? Hubo un antes y un después de ese evento. Un evento que condicionó totalmente nuestras vidas, la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en ese acontecimiento perdimos todo, absolutamente todo. Pero por la misericordia de Dios hubo otro acontecimiento en la cual, que fue el acontecimiento de la cruz, lo recuperamos todo. Lo recuperamos todo. Todo aquello que habíamos perdido en el primer acontecimiento lo podíamos recuperar todo, absolutamente todo, en ese acontecimiento de la cruz. Pero por una decisión personal, Dios me daba la oportunidad de decidir si yo recupero todo aquello que había perdido o rechazarlo simplemente. Y Dios tuvo, desde un principio, tuvo un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. Tú, yo, todos formamos parte de ese propósito que Dios tuvo desde el principio de la creación de este mundo. ¿Y cuál fue el propósito de Dios? Pues crear una familia de hijos. Una familia de hijos y no de siervos ni esclavos, que fue lo que el enemigo quiso hacer, que todos fuésemos esclavos del pecado, esclavos de la maldad, y que en cierta parte lo consiguió. Pero gracias a Dios por esa misericordia maravillosa, por esa sangre preciosa que nos rescató de esa esclavitud del pecado. Jesús dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y eso fue lo que hizo, lo que quiso hacer desde un principio, destruir todo lo que Dios quería hacer, toda la creación que Dios quiso hacer. El enemigo nos odiaba tanto. ¿Por qué? Porque Dios nos amaba tanto a nosotros. Dice el salmista en el Salmo 8, dice, fíjate lo que dice el salmista: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo que él quería para él, gloria y honra. Eso era lo que él quería para él, para glorificarse él, para darse gloria a él. Pero Dios no se lo dio. ¿Sabe a quién se lo dio? A ti. Te lo dio a ti, gloria y honra. Y dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Toda su creación, toda la creación de Dios lo puso bajo nuestras manos. Qué privilegio más grande, qué amor más grande de Dios para con nosotros. Dice, todo lo pusiste debajo de sus pies.
Y eso lo molestaba muchísimo al enemigo y nos odiaba a rabiar, porque Dios nos estaba dando a nosotros lo que Él quería, gloria y honra. Lo anhelaba Él con todo su corazón. Y quiero que vayamos al principio, vamos a repasar el principio de la historia. Vamos al Génesis. Génesis capítulo 1, a partir del versículo 27. Y dice la palabra de Dios, y creó Dios, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay en que hay fruto y que da semillas, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios había hecho era bueno. Él lo consideraba bueno. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. El sexto día de la creación, Dios creó a Adán y Eva. Vamos a saltar a Génesis, capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces, Génesis 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. La misma palabra lo dice, somos polvo, venimos del polvo, cada uno de nosotros, pero Dios puso algo diferente en nosotros, aliento de vida, sopló en nosotros aliento de vida, nos puso una conciencia, nos diferencia del resto de la creación, de los animales, de las plantas. Somos seres superiores con conciencia, con moral, con sentido común. Todo eso Dios puso en nosotros. Todo lo creó perfecto, todo lo que hizo Dios fue bueno. Y allí puso a Adán y a Eva en el huerto, dice, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Saltamos al versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Dónde puso Dios al hombre? En el huerto del Edén. Allí el hombre lo tenía todo, absolutamente todo, árboles con frutas que podían comer, se podía alimentar. Dios puso al hombre allí, a Adán, para que cuidase de ese huerto, para que guardase ese lugar, ese sitio que iba a ser su hogar el resto de la eternidad.
Y dijo Dios, les dijo que se multiplicasen, que tuviesen hijos, que procreasen, que aumentasen la familia. Ese era el lugar que Dios creó para que nosotros vivamos. Un lugar donde íbamos a ser una familia creada por Dios, una familia de hijos con un padre, y esa relación, íbamos a tener una relación con Dios cara a cara, porque dice la Biblia que Dios se bajaba y se paseaba en el huerto. Ese era el plan de Dios para cada uno de nosotros, tener una relación padre-hijo, cara a cara, sin intermediarios. Ese era el plan de Dios, el que vivamos en su presencia por toda la eternidad. Él creó este mundo para cada uno de nosotros, para una vida delante de Él. Seguimos leyendo. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Cada uno de nosotros debemos ser conscientes del posicionamiento de Dios, del que Dios nos da a cada uno de nosotros. El hombre tiene un posicionamiento y la mujer tiene otro posicionamiento. Ese es el propósito original de Dios, de poner al hombre a la cabeza, primeramente de guardar el huerto, de guardar el sitio, de guardar el hogar, de ser el sustento de ese hogar, de cuidar ese hogar. Ese es el posicionamiento que el hombre tiene en el plan original de Dios, y la mujer también tiene una posición que es la de ayuda idónea para el hombre, la de ser compañera del hombre, la de estar presente en la vida del hombre en todo momento, en toda situación. Ese es el plan original de Dios, el de formar una familia, que el hombre sea el sustento, la cabeza de la familia, la mujer la ayuda idónea, criando a los hijos, el hombre saliendo a trabajar, trayendo el sustento a la casa. El trabajo forma parte del plan original de Dios. Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Por lo tanto, el trabajo es parte del plan original de Dios. Yo como cabeza de familia, yo soy el encargado de traer ese sustento a mi casa, de dar protección a mi familia, de alimentar a mi familia, de proveer un sitio donde pueda vivir mi familia. Ese es el plan original de Dios, y ese es el plan que yo debo cumplir como hijo de Dios, como cristiano. Ese es el plan que yo tengo que obedecer. Y yo como cabeza de familia tengo que estar presente en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos. Yo tengo que estar presente en todo tiempo, en los acontecimientos malos, en los acontecimientos buenos. Mi presencia se tiene que notar en sus vidas. ¿Por qué? Porque yo soy el ejemplo que ellos están mirando, y ellos van a copiar todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto, mi vida, Dios busca hombres íntegros. La integridad debe ser parte de mi vida. Seguimos leyendo. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Ese era o no un trabajo? Entonces,
el trabajo forma parte del plan original de Dios. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se le halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y lo trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dice, dejará el hombre a su padre y a su mujer y se unirá. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Que viene a ser el matrimonio. El hombre dejará a sus padres, se unirá a su mujer como una sola carne. Esto es un compromiso muy grande que no se puede tomar a la ligera. Esto va para los solteros. Para los que están casados, pues hay que aguantarse. El compromiso del matrimonio es parte del plan original de Dios, entonces yo no puedo tomar eso a la ligera. Yo tengo que, en la búsqueda de una esposa o en la búsqueda de un esposo, yo tengo que buscar primero la voluntad de Dios. Yo tengo que buscar la voluntad de aquel que me encomendó esa acción del matrimonio. Yo tengo que buscar su voluntad. Yo no puedo tomar una decisión por tomar una decisión guiándome en emociones, en sentimientos, porque las emociones a los 2 años se van a acabar. Y cuando te guías por las emociones, yo te aseguro que vas a sufrir. El sufrimiento va a llegar a tu vida y es algo que va a ser inevitable porque cuando se acaben las emociones te darás cuenta del carácter, de la actitud de la pareja que tú escogiste y verás que no era lo que tú estabas buscando. Y entonces vendrán los problemas, vendrán los conflictos. Y si Dios no entra a intervenir en tu matrimonio, ese matrimonio va a llegar a la ruptura. ¿Por qué? Porque simplemente no tuviste en cuenta a Dios en el momento de escoger o decidir con quién quieres pasar el resto de tu vida. Esto lo digo por experiencia, porque cuando basas tu matrimonio en pecados, en deseos, ese matrimonio no va a durar mucho tiempo, no va a llegar a un final feliz, porque se basa en el pecado. Yo he vivido eso en mi vida. Mi matrimonio se basaba en el pecado porque cuando estaba casado con la que fue mi esposa, ya teníamos encuentros sexuales antes del matrimonio y vivíamos de esa forma, basábamos nuestra relación en el pecado. Y esto que voy a contar es algo que me avergüenza, no me enorgullece para nada, es una vergüenza para mí. Cuando yo estaba de novio con Marta, con la madre de mi hija, aparte de ella, yo tenía relación con otras 2 mujeres. Y mi matrimonio se basaba en la promiscuidad, en el pecado. Yo iba a visitarle a ella en su casa, pero aparte, cuando yo salía, iba a buscar a otra chica y nos íbamos por allí. Y otro día iba a buscar a otra. Es algo del cual me avergüenzo profundamente y me arrepiento profundamente. Y
cuando tu relación se basa en el pecado, eso no termina bien. Y déjame decirte que cuando tu matrimonio se basa en deseos, en emociones, en pecados, eso trae sufrimiento a tu vida. Eso traerá sufrimiento, conflictos. Y voy a esto, a los propósitos originales de Dios, porque el propósito original de Dios era el hombre como la cabeza de la familia, el que sustenta, el que protege. Y cuando el hombre deja de cumplir esa función y deja que la mujer ocupe ese lugar, se convierte en una familia totalmente desestructurada. Porque ese no es el plan de Dios, que la mujer ocupe la cabeza del hogar. Y simplemente yo dejaba que ella ocupase ese lugar por el simple hecho de no discutir con ella, dejaba que ella hiciese lo que quisiera. Yo le entregué totalmente esa responsabilidad que Dios me dio de ser la cabeza de esa familia, y yo me desentendí de esa responsabilidad y ella lo ocupó y así me fue. Cuando tu matrimonio no se basa en los propósitos de Dios, en los principios originales de Dios, ese matrimonio no va a durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se basa en las emociones, en el pecado. Y si tú quieres mantener tu matrimonio, pues es tiempo de que tú dejes que Dios empiece a obrar en ese matrimonio. El único que puede salvar ese matrimonio es Dios. El único que puede hacer algo en ese matrimonio desestructurado es Dios. El único que puede cambiar, que puede transformar es Dios. Por eso yo doy este consejo a los jóvenes que se lo tomen muy en serio, y que cuando van a empezar a buscar marido o esposa, que sea conforme a la voluntad de Dios, que sea conforme a los propósitos de Dios. No te guíes por las emociones, por los sentimientos. Cuando tú buscas la voluntad de Dios, Él se encarga de todo. Y déjame decirte lo que dice la Biblia. Si vas a empezar a buscar una esposa, un esposo, dice, si dos se ponen de acuerdo, si tú hablas con alguien y entre los dos empiezan a orar, probablemente Dios escuche esa oración, porque la Biblia me dice que Dios, cuando dos se ponen de acuerdo, Dios escucha. Pero es simplemente buscar la voluntad de Dios. Es buscar los propósitos de Dios, los principios de Dios. Vamos a seguir leyendo. El momento en que Adán y Eva Génesis capítulo 3. Dice la palabra de Dios, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de este árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni la tocaréis, porque moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañero me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Aquí quiero que prestes atención a lo que Dios dice a los tres. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita eres entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: quiero que prestes atención a lo que dice al hombre. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente, de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Terrible maldición, ¿no? Son maldiciones que son consecuencia de la desobediencia. A la serpiente, por engañar, la maldijo. A Eva, por comer del fruto, la maldijo. Pero en el caso de Adán, quiero que prestes atención, el comer de la fruta queda en un segundo plano. Porque lo primero que le dice: porque has obedecido la voz de tu mujer. Aquí Adán estuvo presente, estuvo ausente. Adán dejó de cumplir los propósitos de Dios en este momento. Antes de desobedecer, porque él entregó esa autoridad, dejó que la mujer tomase la decisión de comer del fruto. Él tenía que cuidar del huerto, él tenía que cuidar de su mujer, pero en ese momento, en ese espacio de tiempo, él estuvo ausente. ¿Dónde estaba él cuando la serpiente estaba tentando a Eva? Él no estaba cumpliendo su función en ese momento. Él dejó de ser la autoridad, y esta serpiente, Satanás, que era también más vivo, que denigra todo lo que Dios creó. Entonces él sabía que si iba a la mujer era donde más daño iba a hacer. Entonces va a la mujer
y la mujer ocupa el lugar de Adán, que es la autoridad en el huerto. La serpiente sabía que Adán tenía autoridad porque Dios le dio esa autoridad y podía echarlo del huerto. Podía echarlo del huerto. Pero tentó a la mujer y la mujer tomó la decisión de comer, tomó esa autoridad para sí, decidió comer el fruto. Y Adán, lo peor, que Adán aceptó esa decisión. Y eso fue lo primero que Dios le reclama. ¿Por qué has escuchado la voz de tu mujer? Y porque comiste, todo esto sucederá en tu vida. Eso es lo que pasa cuando el hombre no ocupa el lugar que Dios le da. Eso es lo que pasa cuando el hombre no ocupa ese lugar de liderazgo que Dios le dio. El hombre está llamado a ser líder a todo lugar donde vaya, en el hogar, en la iglesia, está llamado a ser líder, sea cual sea el lugar donde va, está llamado a ocupar un lugar de liderazgo. Pero cuando yo no sé, cuando yo me desentiendo de esa función, cuando yo no ocupo ese lugar de liderazgo, yo me desentiendo de los propósitos de Dios y yo estoy pecando contra Dios. Porque yo no estoy cumpliendo a cabalidad sus propósitos, la finalidad para lo que Él me creó. Yo no estoy cumpliendo eso cuando yo no ocupo ese lugar de liderazgo en mi casa. Yo tengo que ser ese sacerdote en mi casa y si yo no cumplo, yo estoy pecando contra Dios porque estoy desatendiendo esa función que Él me encargó. Y de la misma forma que Él reclamó a Adán, Dios va a reclamar a cada uno de los varones el no ocupar ese lugar. Vamos a rendir cuentas delante de Dios de lo que no hemos hecho, de ese lugar que no hemos ocupado. Dios en su finalidad nos llamó a ser líderes, a ocupar lugares importantes, lugares de liderazgo. Yo tengo que ocupar esos lugares. El primer lugar donde yo tengo que ocupar ese lugar es mi familia, en mi casa, en mi hogar. Yo tengo que ser ese líder que provee, que cuida, que educa, que aconseja, que está presente en la vida de mi familia. Adán no estuvo presente cuando Eva fue engañada. Yo tengo que estar presente en la vida de mi hija en todo tiempo. Yo sé que hay un sufrimiento. Yo he causado muchos daños a mi hija por mi responsabilidad, por no saber ocupar ese lugar que Dios me dio. Y déjame decirte que es muy, muy doloroso cuando tú ves que por tu irresponsabilidad, porque tú no ocupaste ese lugar que tenías que ocupar, estás haciendo daño, mucho daño, y estás dejando heridas en el corazón de alguien. Es algo muy doloroso. Y cuando no cumplimos a cabalidad los propósitos de Dios para nuestras vidas, estamos haciendo daño a muchas personas. Hacemos daño a muchas personas. Por eso, cuando yo soy un cristiano, cuando me considero un hijo de Dios, eso es lo primero que yo tengo que cuidar. El cumplir la voluntad de Dios a cabalidad. Vivir en integridad. Vivir en integridad. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de los hombres. Ser ese compañero, ser ese amigo, ser esa persona, esa primera persona al cual recurre la esposa cuando hay un problema, cuando hay alguna dificultad. Yo tengo que ser esa persona. El primero a quien recurre mi pareja para decirme pasa esto, pasa aquello, y yo soy el que tiene que dar las soluciones. Yo no puedo descuidar esa función tan grande.
Yo tengo que dar ejemplo a mi familia, a mi hija. En este caso, yo tengo que ser ejemplo de mi hija. Ella tiene que ver en mí integridad, bondad, paciencia. Yo tengo que ser paciente con ella. Muchas veces ella no quiere venir a la iglesia. Entonces yo tengo que buscar la forma de convencerla de que venga sin levantarle la voz, sin gritarle. Ella tiene que ver en mí un hombre paciente, templado. Y yo tengo que ser ese ejemplo. Y cuando yo soy ejemplo para mi familia, también soy ejemplo para otras personas. También soy ejemplo para mis vecinos, para mis parientes lejanos. Pero yo tengo que vivir en la integridad de Dios, en la forma en que Dios espera de mí. Yo tengo que ser una familia ejemplo. Pero no toda la responsabilidad es del hombre, la responsabilidad también es de la mujer, también tiene su cuota de responsabilidad la mujer en el matrimonio. La mujer también tiene su función y tiene también la función de cuidar, la de educar. También tiene que vivir de una manera íntegra. Que el ámbito familiar sea un ambiente agradable de vivir, que los hijos estén cómodos, que los hijos vean de que hay una comunión entre padre y madre. El ejemplo es importante, porque el ejemplo es un testimonio puede traer almas a los pies de Cristo. Necesitamos vivir conforme a los pensamientos de Dios, necesitamos vivir conforme a esto. Esto debe ser nuestra guía, nuestro manual de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos hablar. Es cierto, van a haber dificultades, van a haber problemas. Dios va a usar situaciones difíciles, circunstancias difíciles para posicionarme, no para que yo sufra, sino para posicionarme en el lugar donde Él quiere. Porque cuando yo estoy donde el lugar donde Él quiere, es el lugar donde Él va a empezar a obrar en mí, va a empezar a hacer cambios en mí, va a empezar a transformar mi vida. Porque ¿qué es lo que buscamos los cristianos? La perfección, ¿no? ¿No dice San Pablo que el que empezó la buena obra en vosotros la irá perfeccionando? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. La perfección de Dios termina el día que Él vuelva a la tierra. Ese es el día cuando seamos transformados en un cuerpo glorificado. Bueno, los que estén vivos todavía y los que hayan muerto resucitarán en un cuerpo glorificado. Pero aunque no seamos perfectos, eso es lo que debemos anhelar nosotros, la perfección, la santidad. San Pablo dice, en esto pensad, en lo bueno, en lo justo. Pero para vivir en santidad muchas veces tenemos que renunciar a muchas cosas. Sobre todo a un aparato que tenemos en casa que es rectangular. A través del cual recibimos muchas maldiciones, violencia, lenguaje sexual en horas de protección al menor. Es que las televisiones ya no tienen cuidado en eso. En horario de protección al menor te ponen comerciales de preservativos, de lubricantes. Yo no sé si es que los niños van a usar eso, por eso lo ponen a esa hora. Esos comerciales deberían ser puestos a partir de por la noche, ¿no? En horario de protección que no sea de horario de protección al menor. Y estamos recibiendo muchas cosas a través de la televisión
de la radio, a través de las canciones, porque las canciones también nos traen mensajes. Y inconscientemente nosotros, al escuchar una canción del mundo, recibimos ese mensaje. Están hablando de infidelidad, de pecados, y al escuchar somos parte de ese pecado. ¿Por qué? Porque al escucharlo nosotros, lo aceptamos como algo normal y formamos parte de ese pecado. Entonces, ¿cuál es la solución? Quitarlos directamente de nuestras vidas, sacarlos directamente de nuestras vidas. Yo no te digo que vayas y tires tu tele. Simplemente limita las horas que estás viendo televisión. Yo estoy seguro que si pasas más tiempo leyendo y orando, tu vida va a ser mucho más llevadera. Tu vida va a cambiar, tu vida va a ser transformada. ¿Por qué? Porque estás leyendo algo que te transforma, que te cambia. Y mientras más tiempo pases en la presencia de Dios, más revelaciones recibirás de Dios. Todavía hay muchos misterios en su palabra. Yo hay cosas que todavía no comprendo, pero mientras más busquemos, más revelación tenemos. Y más aprendemos y más conocemos a Dios. Y estamos cumpliendo cuando buscamos y cuando más conocemos a Dios, estamos cumpliendo en nuestras vidas lo que dice Jesús, que vivir la eternidad es conocer al Padre y al Hijo. ¿Qué es mejor, ver una serie o conocer a Dios? Pues yo creo que deberíamos decantarnos por conocer a Dios, porque es con quien vamos a pasar la eternidad. Cuando tú mueras no vas a llevar tu tele. Y allí arriba no hay series, no hay... ¿Sabes a qué estamos llamados al reino de los cielos? A alabar a Dios por la eternidad. A alabar su nombre, su gloria y pasar tiempo glorificando su nombre. Eso es lo que nos espera allí. Pero para ese momento todavía queda. Y todavía tenemos que hacer cosas aquí en la tierra. Todavía Dios tiene propósitos para nosotros aquí en la tierra y Dios quiere cumplir. Cuando Dios cumple un propósito en nuestras vidas, es para una razón, el de llegar a otras personas a través de ese propósito. Porque Dios quiere llegar a todo el mundo. San Pedro dice que Él no retarda su promesa, sino que quiere que todos nos arrepintamos. Dice todos. Ese es el deseo de Dios, que todo el mundo se arrepienta. Y para eso estamos nosotros, tú y yo, para que otros también conozcan la verdad, para que otros lleguen al arrepentimiento, para que otros puedan llegar al conocimiento de ese Dios tan maravilloso y tan grandioso que hizo tantas cosas en nuestras vidas. Y muchas veces yo creo que nos olvidamos de todos los milagros que Él hizo en nosotros. Tantas cosas Dios ha hecho en nosotros y muchas veces ni siquiera tenemos ganas de orar. Ni siquiera decimos, Señor, gracias por estos alimentos, amén. Yo creo que ese es el lugar, el mejor lugar donde un ser humano puede estar orando en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya estás empezando a vivir la eternidad. Porque cuando estás orando y cuando estás dedicando tiempo, estás en la presencia de Dios. ¿Y qué mejor lugar? ¿Qué mejor lugar? ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a ese conocimiento, después te das cuenta de que ya el mundo no tiene nada que ofrecerte. Y el enemigo se da cuenta de que ya no te va a convencer con nada. Y cada vez que conocemos más a Dios, nos vamos afianzando más y vamos teniendo un crecimiento espiritual que cada vez nos acerca más a esa eternidad que cada uno de nosotros anhelamos.
Pero todavía hay trabajo. Jesús dijo, la mies es grande. Y mientras todavía haya mies, tenemos mucho trabajo que hacer. Y necesitamos despertar nosotros, necesitamos que los martes, que los lunes, que los miércoles, que los jueves, que los viernes, que los sábados, que los domingos, la iglesia se llene de personas que tengan el deseo de buscar a Dios. Y eso es a lo que debemos pelear. Debemos, como dijo el pastor, levantar bandera. Pelear esa batalla contra huestes. No va a ser fácil, pero sabemos quién está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién va a poder con nosotros? Pero tiene que haber un deseo desde lo más profundo de nuestros corazones de que Dios traiga esa explosión espiritual a este lugar, a esta iglesia, porque el deseo debe empezar en nosotros, en cada uno de nosotros. Si no hay un deseo en nuestros corazones, pues Dios no va a hacer nada. El primer paso la debemos dar nosotros. El primer paso y el segundo y el tercero, hasta que Dios escuche nuestro clamor y empiece ese derramamiento de su espíritu en este lugar. Porque la gloria postrera será mucho mayor que la primera. Lo tienes escrito aquí. Pues cree en esa palabra, porque eso es lo que va a suceder en este lugar. La gloria postrera de este lugar va a ser mucho mayor que la primera. Y vamos a ver cosas grandes y maravillosas, y vamos a ver personas que Dios levanta del pecado, de la oscuridad. Vamos a ver personas, familias restauradas por Dios. Eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros, que tengamos ese deseo de que Él empiece a obrar en este lugar, empiece a derramar de su espíritu en este lugar. ¿Por qué? Porque sus propósitos son maravillosos para nosotros. Dice el profeta Joel, lloren los sacerdotes entre la entrada y el altar. Que se escuche ese clamor y que llegue ese clamor hasta Dios. ¿Tú sabes que cada uno de nosotros somos sacerdotes? Pues vamos a empezar a clamar. Vamos a empezar a clamar. ¿Tú sabes cuál fue el propósito original de Dios también? Crear un reino dice establecer un reino de reyes y sacerdotes y no una organización religiosa. Apocalipsis 5 versículo 9, y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ese es uno de los propósitos de Dios para cada uno de nosotros, que seamos parte de ese reino de reyes y sacerdotes. Cada uno somos reyes, somos sacerdotes. Y ¿sabes una cosa? No queda mucho tiempo para que Dios cumpla ese propósito. Cada vez estamos más cerca en que Dios establezca ese reino aquí en la tierra. Y estamos a contracorriente, cada vez tenemos menos tiempo.
menos tiempo. Y déjame decirte que mientras más tiempo perdemos en discusiones, en pelearnos unos con otros, más almas están yendo al infierno. Más almas están dejando de escuchar el Evangelio de Dios, el plan de salvación que Dios tiene para cada ser humano. Mientras más tiempo dediquemos a nuestros anhelos, a nuestros deseos, más personas irán yendo a una eternidad sin Dios. Necesitamos poner en primer lugar los propósitos de Dios, el plan perfecto de Dios. Este lugar está establecido por Dios con el propósito de que Él cumpla su plan en esta ciudad. Y cada uno de nosotros somos responsables de llevar ese plan de salvación a cada ser humano que vive en esta ciudad. Cada uno de nosotros estamos obligados a llevar ese mensaje. Estamos obligados a que cada persona escuche. Ya después Él tomará su decisión. Cada uno toma su decisión de aceptar ese plan o de rechazar ese plan, porque Dios no va a obligar a nadie a arrepentirse de sus pecados, a abandonar sus pecados, pero estamos obligados a llevar cada uno de nosotros, a cada persona, ese mensaje que Dios dejó para esas personas. Él dice, mi palabra no vuelve vacía. Hará como yo quiero. Él es un Dios todopoderoso, Él es soberano, Él hace que trabaje su palabra, esa semilla que hemos plantado. Él hará que a su tiempo empiece a brotar esa semilla. Y cuando esa semilla empiece a brotar, allí tenemos que estar nosotros para regarlo, para ir regándolo. Todos somos parte de ese propósito inicial de Dios, de ser partícipes de ese reino de sacerdotes, de reyes y sacerdotes. Y estamos en la obligación moral de compartir lo que hemos recibido de Dios. Todo aquello que Él ha hecho en nosotros, tenemos nosotros esa obligación moral de compartirlo con tu vecino, con tu familia, con tus hermanos, con cualquier persona desconocida en la calle. Yo estoy obligado moralmente a hacerle llegar ese mensaje, porque para eso fuimos llamados a este lugar. Jesús dijo, id y predicad el Evangelio y haced discípulos a toda criatura. Dice a toda criatura, a todos. Todos tienen el derecho de escuchar ese Evangelio, todos tienen el derecho de recibir ese mensaje. Necesitamos ese deseo en nuestros corazones de que Dios empiece a obrar de una manera grandiosa en nuestras vidas. En este lugar, que este lugar empiece a resplandecer en esta ciudad lleno de pecado. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. Y es en esa gracia donde nosotros hemos aprendido a vivir. De gracia recibisteis, dice el Señor, dad de gracia. Ese es nuestro trabajo, que esa gracia lo volvamos a dar a otras personas, que esas personas que no conocen a Dios puedan conocer esa gracia maravillosa. Pero necesitamos cumplir a cabalidad todo lo que dice aquí. Yo no puedo salir a la calle a dar un testimonio si yo no estoy viviendo conforme a esto. ¿Qué ejemplo voy a dar yo si yo no
si yo digo y no hago. Yo necesito esto que tengo aquí, esta palabra, necesito cogerlo, impregnarlo aquí en el corazón y vivir lo que me dice este libro. Y sabes, cuando yo empiezo a vivir de esa forma, eso que yo quité de aquí, que lo tengo aquí, esto que tengo aquí va a ser la obra en la vida de otras personas. No soy yo, sino es esa palabra que lo tengo guardado aquí. Esto que tengo aquí es lo que transforma, es lo que cambia los pensamientos. Dice Dios que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y esa es la espada que yo tengo que usar. Esa es la espada que yo tengo que llevar, porque esa palabra va a penetrar en lo más profundo de los corazones, hasta lo más profundo de los tuétanos, y va a conmover. Pero primero tengo que ser conmovido yo. Y tengo que ser un ejemplo, un testimonio vivo de que esta palabra es verdad y es real. De que hace lo que dice. Y yo tengo que ser ese ejemplo vivo. Y esto hará su trabajo. No soy yo. Nosotros somos simplemente instrumentos que Dios usa. Dice la palabra que algunos son instrumentos de honra. Vamos a anhelar ser instrumentos de honra que Dios usa, que Dios levanta para sus propósitos. Pero tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Lo primero en nuestras vidas. Vamos a aprender, vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a poner sus propósitos en primer lugar. Porque yo te soy sincero, a mí me cuesta un montón. Porque hay muchos afanes, mucho trabajo y muchas veces me cuesta y tengo que, cuando ya no puedo más, el Señor dobla mis rodillas y me tengo que arrepentir y tengo que pedirle, Señor, ayúdame, enséñame cómo tengo que hacer para ponerte a ti en primer lugar, porque me cuesta un montón. Pero tengo que doblar rodillas y tengo que abrir mi corazón y dejar que Él empiece a obrar en mi corazón, de que Él empiece a hacer su obra como Él quiere, no como yo quiero, no como nosotros queremos y no lo que nosotros queremos. Muchas veces decimos, Señor, yo quiero que me des a esa por esposa. Pero no es, las cosas no funcionan así. Tú le pides, Él no te lo va a dar si no es su voluntad. Y si pides una esposa, pues si es una persona, una mujer consagrada, pues yo te aseguro que tendrás que doblar rodillas, humillarte de Dios para que Dios te dé a su hija. Porque un padre no le da a su hija a cualquiera. Y tendrás que demostrarle a Dios de que tú eres capaz de ser un buen esposo para esa persona. Tendrás que demostrarlo con tu actitud, con tu forma de ser, con tu forma de hablar. No es simplemente pedir, es demostrar. Tú dices, Señor, yo quiero. Él te va a decir, demuéstrame que eres capaz. Demuéstrame con tus actos. Demuéstrame con tu actitud de que tú eres el hombre indicado para esa hermana. Pero todo tiene que salir, la decisión es mía de vivir en integridad, de vivir correctamente. Y déjame decirte una cosa, el matrimonio no es por fe. Porque el matrimonio es algo concreto. Yo no puedo acercarme a una mujer y decir, cásate conmigo y vamos a vivir por fe. Eso no es así.
Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús vino al mundo, ¿vivió por fe? Déjame decirte que no. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Escoger primero un hombre íntegro. Este hombre tenía una profesión, tenía una estabilidad económica. Dios no envió, si hubiese sido la voluntad de Dios de que Jesús viviese por fe, pues la hubiese enviado con Juan de Bautista, que vivía en las cuevas, ¿no? Pero no fue esa la decisión de Dios. Dios quería una familia ejemplar para su hijo, un hombre que ocupaba el lugar donde tenía que ocupar, un hombre que trabajaba, que era el que sustentaba a su familia, que era el cabeza de familia. Y allí creció Jesús como una familia ejemplar. Y Jesús aprendió el oficio de su padre. Y yo creo que Jesús tuvo una infancia muy feliz. Con su padre, con su madre, con sus demás hermanos. Se habrán peleado con sus demás hermanos, ¿no? Seguramente. Pero él tuvo como padre un hombre íntegro. Padre, me refiero a su padre natural, a José, que era un hombre íntegro y lo demostró cuando José se enteró de que María estaba embarazada. Él sabía que no era de él. Y él pensó, la voy a dejar, la voy a abandonar, pero lo voy a hacer secretamente. Porque José sabía que cuando la gente se enteraba de que ella estaba embarazada y que no estaba casada, iba a morir apedreada. Entonces él decidió abandonarla y a él le daba igual lo que pensaba. José la embarazó y la dejó abandonada. A él le dio igual que pensase en eso. Pero él no quería que esta mujer muriese apedreada. ¿Es o no es un hombre íntegro? ¿Fue o no fue un hombre íntegro? Eso es una señal de integridad de ese hombre. Hasta que se le apareció el ángel y le reveló el plan de Dios. Por eso digo que el matrimonio no es por fe. El matrimonio es algo concreto, el matrimonio es algo en la cual el hombre tiene que prepararse antes de asumir esa responsabilidad. Aprender un oficio, aprender a sustentar a su familia. ¿Por qué? Porque uno cuando se casa ya no está solo, ya tiene bajo su responsabilidad a otra persona. Entonces yo no puedo dejar que esa persona pase hambre, pase necesidad, pase frío. Entonces, si yo hago eso, yo no estoy cumpliendo el plan de Dios en mi vida. Cuando yo voy a contraer esa responsabilidad del matrimonio, yo tengo que estar seguro de que yo puedo sustentar a esa persona, de que yo puedo sustentar a los hijos que Dios nos va a dar en nuestras vidas. ¿O acaso tú crees que es la voluntad de Dios que los hijos pasen hambre? ¿O que la esposa pase hambre? Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre se haga cargo de la mujer, que cuando toma esa responsabilidad se haga cargo de la mujer y sea capaz de sustentar a esa persona, de sustentar a los hijos, de cumplir el propósito que Dios encomendó a ese hombre. Es una responsabilidad muy grande y no podemos tomarla a la ligera. Hay que pensárselo 2 y 3 veces. Orarlo, ayunarlo, y si estás seguro de quién es esa persona, pues te pones de acuerdo con esa persona y dices, vamos a orar. Vamos a buscar la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios de que esas 2 personas se unan, Dios se va a encargar del resto. Tú simplemente tienes que orar y buscar la voluntad de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Que busquemos su voluntad.
la vida cristiana no es fácil. No es fácil. Tenemos que renunciar a muchas cosas, pero también en la medida que nosotros renunciamos a muchas cosas, Dios va trayendo otras cosas a nuestras vidas. En nuestra vida cristiana muchas veces tenemos que renunciar a personas en nuestras vidas, pero en la misma medida Dios irá trayendo a nuestras vidas personas que sumen en nuestras vidas y no que resten. Dios irá supliendo todo lo que nos hace falta. Sabemos que estamos viviendo por fe, vivimos por fe, pero cada uno tiene que buscar la forma de encontrar ese sustento, de la forma de no pasar necesidad, de no pasar hambre, aprendiendo oficios, aprendiendo formas de ganarse la vida, pero honestamente. Yo no quiero infundir miedo a nadie con el tema del matrimonio. Y si has pensado en no casarte, pues bueno, es decisión de cada uno. San Pablo decía que es mejor estar solo. Pero dice también San Pablo que no todos tienen el don de la continencia, ¿no? El que esposa quiere, pídale a Dios. El que esposo quiere, pídale a Dios. Y Dios te dará un esposo o una esposa conforme a su voluntad. Y si tú buscas su voluntad, yo te aseguro que te va a ir mucho mejor. Mucho mejor. Siempre es solamente buscar su voluntad, qué es lo que Él quiere. Cuál es su propósito para nosotros, para cada uno de nosotros. Porque Él tiene planes para nosotros aquí en la tierra. Planes, propósitos aquí en la tierra. Y si hay un propósito en tu vida, pues vamos a buscarlo. Vamos a preguntarle cuál es tu propósito para mí, cuál es tu voluntad para mí, cuál es mi llamado. Todo es conforme al corazón de Dios. Todo, absolutamente todo. Y todo lo que recibimos, lo recibimos de Él. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, por todo lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Gracias porque, Señor, estás presente en nuestras vidas, Señor, y nos ayudas y nos guías y nos guardas en todo tiempo, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que tú haces que tu palabra obre conforme a tu voluntad, Señor. Y entregamos, Señor, lo entregamos en tus manos, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Te glorificamos a ti, que eres el único que merece toda gloria, toda honra, Señor. Te adoramos, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Entrego la vuelta a casa en tus manos, que seas tú guardando y guiando a cada uno, Señor. Que seas tú, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro.